a comenzar. Juan, como siempre, Juan, una canción más, dice por aquí. Buen día a todos. Buen día, Maida, buen día. Ah, la canción, la última que se escuchó. Lucero, buen día. Sí, esta canción se llama Chiriguaira. Chiriguaira sería en castellano viento tibio, algo así se llama, sería, ¿no? Bien, empezamos. Vamos a poner grabación de una vez. Bien, buen día a todos los que se están incorporando, buen día a todos los que se están incorporando en el curso de literatura. Quien les habla es el profesor Ramos. Vamos a hablar sobre el tema de la literatura peruana. Hablaremos sobre la etapa prehispánica, pero nos centraremos más en la literatura colonial. Dentro de la literatura colonial hablaremos sobre las crónicas, tanto de los comentarios reales como Nueva Crónica y Buen Gobierno, y hablaremos también sobre el teatro quechua colonial, sobre el Ollantay. Así que empezamos. La literatura peruana tiene tres momentos importantes, ¿no? Tres periodos representativos o tres grandes etapas. La primera etapa está relacionada a la noción prehispánica, antes de la llegada de los españoles. La segunda etapa sería la etapa colonial, que se produce con la conquista, hasta la caída de esta noción colonial con la emancipación. Y la tercera etapa sería la republicana. En la primera etapa, la etapa prehispánica, vamos a encontrar una literatura originaria, quiere decir una literatura que no tiene influencia extranjera, una literatura colectiva, no hay un autor en específico, sino a través de la colectividad, muchas de estas obras son anónimas, una literatura que no es escrita, sino una literatura que está vinculada a la oralidad, pasa de generación a generación. Una literatura que está vinculada a sus dioses, a la naturaleza, a la visión cosmogónica. Una literatura que muestra una noción clasista también, porque tenemos una literatura oficial con una literatura popular. Así que recuerda que encontramos esas nociones, ¿no? Una literatura oficial con una literatura popular. Con relación a la literatura popular, vamos a encontrar a los llamados arabicus. Lo estoy poniendo en los comentarios, ¿ya? Así que lo puedes leer ahí, ¿no? Los arabicus, ¿ya? ¿Qué son los arabicus? Son poetas del pueblo. Y ellos van a manifestar lo que se va a llamar el jarawi, ¿ya? Ahora, el jarawi, recuerda que es una composición poética, de canto, sentimental, ¿ya? El jarawi, composición sentimental, amorosa. Son expresiones del jarawi, ¿no? Recuerda, el arabiku es un poeta, ¿ya? Y él va a tener la llamada composición poética llamada jarawi. Es como un subgénero de la literatura del género lírico, ¿ya? El jarawi. Cantos sentimentales, cantos amorosos, sentimentales en general. Del jarawi podemos encontrar otras expresiones. El haiji. En los comentarios lo estoy escribiendo, ¿eh? Para que puedas tenerlo, ¿ya? El haiji es una composición de triunfo, de victoria. Ya recuerda eso, el haiji, composición triunfo, de victoria. También tenemos, por ejemplo, el aimorai. El aimorai es una expresión de canto vinculada a la tierra, sobre la siembra y la cosecha. A ver, volvemos entonces por aquí, nos están preguntando qué es el jarawi. El jarawi es un canto sentimental, que también está vinculado a un canto amoroso, ¿ya?
Jarawi, composición sentimental. Canto sentimental. Jarawi. Es como una especie del género lírico, ¿no? El jarawi. Del jarawi se desprende el hayji, que sería un canto de triunfo de victoria. El aimorai, un canto vinculado, recuerda, a la tierra, sobre la siembra y la cosecha. En esta época no hay escritura, recuerda, ¿ya? Si es un canto, no había escritura aquí, ¿ya? Estamos en la época prehispánica, no hay escritura todavía. Por eso que toda esta producción gira en torno a la oralidad, ¿ya? También tenemos otra manifestación, la huifala, que es un canto de júbilo, ¿ya? Huifala, canto de júbilo, de derroche de alegría. Esa es la huifala. En contraposición, podemos encontrar el huanca. ¿Ya? El huanca es un canto triste, melancólico, elegíaco. Sí, todas estas expresiones estamos hablando de la época prehispánica. ¿Ya? Estamos hablando de la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles. El jarawi, que es esta composición, esta manifestación, canto sentimental, es prehispánico. El hayji, el aimorai, el huifala o la huifala, el huanca son expresiones prehispánicas. Todas ellas vinculadas, recuerda, a la oralidad, ¿no? El hayji es un canto de triunfo, el aimorai es un canto vinculado a la tierra, recuerda la siembra, la cosecha. La huifala es un canto de júbilo, de alegría. El huanca es un canto melancólico, triste. Y tú dirás, profesor, el huanca es como la elegía, sí. Entonces se habla también sobre la muerte. Bueno, si se habla sobre la muerte, o sea, un canto vinculado al dolor por la muerte de alguien o de algo, sería el ayataki. ¿Ya? El ayataki. El ayataki es un canto vinculado al dolor de la muerte, ¿ya? A diferencia del huanca, ¿no? Que es una tristeza el huanca, en general, ¿no? Ya un canto triste, ¿no? Sentimental, ¿no? El huanca. Pero el ayataki está relacionado con la muerte, un canto de dolor ante la muerte. Y así podemos encontrar más expresiones dentro de la manifestación prehispánica, ¿ya? Pero ¿por qué es importante referirnos a ello? Sucede que en la época de la emancipación, Mariano Melgar, ¿ya? Mariano Melgar va a utilizar estas expresiones prehispánicas, específicamente el jarawi, ¿no? Que está vinculado a la noción de los sentimientos. Y lo va a desarrollar en el yarabí. Recuerda, Mariano Melgar, ¿no? Con el yarabí en la época de la emancipación, ¿ya? Así que cuando te mencione en algún momento, ¿no? Que Mariano Melgar utiliza el yarabí, que es una expresión vinculado a el jarawi con elementos españoles, ya sabes que es el jarawi, pues, ¿no? Que proviene de la literatura andina, ¿ya? De la literatura prehispánica, de la literatura popular. Es un canto sentimental el jarawi. Así que el jarawi es el antecedente del yarabí. Por eso que lo mencionamos ahora, ¿no? Para que tengas presente este punto. En la época prehispánica no solamente se produce obras líricas, también está vinculado a la épica, ¿no? Podemos encontrar mitos, leyendas, ¿no? Dentro de la épica en este periodo prehispánico. Pero esta literatura va a quebrarse con la llegada de los españoles. Antes de los españoles, la literatura giraba en torno a la oralidad. Con la llegada de los españoles, se instaura la escritura y una literatura con modelo español. En el periodo de la colonia, recuerda, en el producto de la conquista, hay una hegemonía de la literatura escrita
y también de esta literatura, pero con elementos españoles, ¿ya? Profesor, ¿quiere decir que con la etapa colonial desaparece la literatura andina? No, no desaparece. Se vuelve clandestina en sí. O sea, se sigue produciendo, pero de forma clandestina. Porque ahora quien tiene el poder es España. Y por tanto, su literatura va a influenciar a estas tierras. Y esa literatura con modelo español va a estar presente en la época colonial. Sin embargo, vamos a encontrar que en esta etapa colonial va a estar marcada por la interrelación conflictiva de la herencia cultural andina con la occidental. Así que vamos a encontrar que muchos autores van a tener, ¿no?, estas nociones andinos españoles, ¿no? En algunos casos, algunos españoles, como por ejemplo los cronistas españoles, van a cuestionar, ¿no?, estas nociones andinas. Pero vamos a encontrar algunas obras mestizas donde prevalece elementos andinos. En algunos casos prevalecerá de pronto la religión cristiana. Y así vamos a encontrar entonces una disyuntiva, ¿no?, entre estas dos manifestaciones. ¿Ya? Así que en el periodo colonial vamos a encontrar esta interrelación conflictiva. Podemos recordar la obra Comentarios Reales, la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, incluso el Ollantay, ¿no?, se muestra estas nociones. En el caso del Ollantay se muestra ya la herencia andina sí o sí, ¿no? Pero la estructura es española, pues, ¿no? Muy bien. Entonces recuerda que en la etapa colonial vamos a mencionar las características de las crónicas y luego hablaremos sobre el Ollantay. Luego viene la etapa republicana, y en esta etapa republicana recuerda que abarca desde el costumbrismo hasta la actualidad, ¿no? Recuerda que esto lo mencionamos también en un tiempo, ¿no? Dice, la etapa republicana al inicio tenía modelo español, luego fue adquiriendo otros modelos, franceses, alemanes, ¿no? Transculturación, sincretismo, heterogeneidad. ¿Qué quiere decir heterogeneidad? Que dentro de la literatura republicana vamos a encontrar una serie de manifestaciones, influencias. Esta literatura republicana, esta literatura peruana en la República es multilingüística, pluricultural. O sea, va a abarcar diferentes culturas, diferentes manifestaciones. Va a estar escrita en español, también en quechua, también en aymara, pero también va a producirse literatura oral. Entonces encontramos literatura escrita, literatura oral. Literatura escrita en diferentes idiomas y literatura oral también en diferentes idiomas. ¿Ya? Podemos encontrar una literatura puneña, una literatura arequipeña, una literatura amazónica o selvática, una literatura andina. Así que podemos encontrar una gama, ¿no?, de posibilidades dentro de la literatura peruana. Por eso es heterogénea, ¿ya? Muy bien. Eso es en la época republicana ya. Nosotros ahora nos centramos en la literatura colonial. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, la literatura colonial, ¿no? Vamos a hablar sobre las características de la crónica. ¿Qué elementos tiene? ¿Qué características son importantes en las crónicas? Primero, una mirada panorámica, ¿no? Vamos a hablar sobre, bueno, vamos a ver una noción cronológica, ¿ya? Miren, época prehispánica, ¿no?, antes de la llegada de los españoles. Con la llegada de los españoles se instaura ya este periodo muy intenso que sería la época colonial, siglo XVI, ¿no? Casi ya la tercera, cuarta etapa del siglo XVI. Se desarrolla la conquista. Van a aparecer las primeras manifestaciones de la época colonial a través de las crónicas, ¿no? Estas primeras crónicas van a ser incipientes. No van a tener un estilo poético, un estilo literario, propiamente dicho, ¿no? Luego, ya en el siglo XVII, inicio del siglo XVII, van a aparecer dos grandes crónicas: los Comentarios Reales de los Incas del Inca Garcilaso de la Vega y Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamampoma de Ayala, ¿no? Estamos en inicio del siglo XVII, ¿ya? Se está viviendo en España, recuerda, la Edad de Oro, la época renacentista, la época del Barroco. Y justamente en el siglo XVII, en el teatro quechua,
Así que el barroco va a influenciar en el teatro quechua colonial, que tenía como finalidad evangelizar. Sin embargo, aparece el Ollantay. Luego de ello, vamos a encontrar que España está viviendo una etapa neoclásica, afrancesada. Y a estas tierras, que sería su colonia, también va a llegar esta noción afrancesada, esta visión neoclásica. Vamos a tener una educación humanista, producto también de esta influencia del neoclasicismo y la ilustración, pero a su vez, eso en el siglo XVIII, pero a su vez, ¿qué sucede? Producto de las influencias de la ilustración y de la noción neoclásica, aparecerá este periodo en transición llamado la emancipación. ¿Qué busca la emancipación? ¿Liberarse de qué? De España, ya no ser más una colonia. Así que la época de la emancipación o este tránsito entre la colonia y la república se desarrolla a fines del siglo XVIII hasta inicio del siglo XIX. La emancipación, el quiebre con el pensamiento colonial, porque recuerda, los autores de la emancipación lo que buscan es la libertad. Y se instaura la república, pues, ¿no? Cuando se instaura la república ya sería la tercera etapa que hemos señalado en la anterior diapositiva. Bien, vamos a hablar entonces de estas primeras manifestaciones de la literatura de la colonia, ¿no? Que sería las crónicas. A ver, las crónicas, dice, es una narración de pretensión histórica. ¿Ya? Ahora, tú dirás, profesor, ¿qué quiere decir que las crónicas es un documento histórico fidedigno? No, no puede ser un documento fidedigno, porque recuerda que las crónicas van a tener puntos de vista, ¿ya? Por ello se distingue de la historia por la falta de visión crítica respecto a los sucesos que va narrándonos. Entonces recuerda, ya tiene o pretende, ¿no?, un componente histórico, pero no lo consigue, ¿no? Bien, ¿qué más te dice? Generalmente escrita por un testigo de los hechos. Generalmente escrita por un testigo de los hechos. Estas crónicas tenían una finalidad, y ese objetivo era informar al rey de lo que estaba aconteciendo en estas tierras. ¿Ya? Así que inicialmente estas crónicas tenían esa finalidad, ¿no? Ese objetivo. ¿Cuál es? Informar al rey. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ha encontrado? La flora, la fauna, las costumbres de estas nuevas civilizaciones. Generalmente escrita por un testigo de los hechos, ¿no? Originalmente así. Inicialmente, él va a testimoniar lo que está observando. En otros casos, la información se obtiene interrogando a los mismos participantes de los acontecimientos. Vamos a encontrar crónicas en las cuales ya no se necesita la palabra o el testimonio de aquella persona, sino más bien lo que se necesita es investigar. Así que se empieza a preguntar, ¿no?, sobre algunos acontecimientos. Se pregunta a los personajes, ¿no?, a los que participan en esos acontecimientos. El Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo, nos habla del incanato, pero él no ha participado en el incanato. Sin embargo, tiene por parte de madre algunos representantes del incanato, así que a través de ellos va a poder obtener información. Tuvo como objetivo informar al rey de España sobre el proceso de ocupación y conquista de América, así como dar cuenta de las civilizaciones del Nuevo Mundo. Aquí está entonces este elemento importante, ¿no? Al inicio se buscó informar al rey. Al inicio, ¿no? Recuerda, ¿ya? Luego vamos a encontrar ya un sentido más narrativo, ¿no?, más literario. Así que al inicio era de forma incipiente, ¿no? No había un estilo propio. El estilo propio en el sentido de que el autor escribía solamente lo que acontecía y no buscaba un plano estético, ¿no? Luego vamos a encontrar que las crónicas van a tener sus propios estilos. Algunos autores
de pronto utilizarán imágenes, recuerda, Guamampoma de Ayala, ¿no? Utiliza imágenes para poder describir los abusos que están cometiendo los españoles, ¿ya? Bien, es una versión directa más o menos apasionada de los hechos y marcada por el estilo y la personalidad de su autor. Si vemos a un cronista español observando una costumbre andina, para él de pronto quizás será nefasto. ¿Y por qué? Porque estaría influenciado por el cristianismo, ¿no? Por esta visión occidental. Por eso nos menciona que es una versión directa, más o menos apasionada de los hechos y marcada por el estilo y la personalidad del autor, ¿ya? Incorpora la nueva realidad conocida, la naturaleza y la cultura en sus múltiples elementos. La pregunta es, sabiendo, conociendo que las crónicas son las primeras manifestaciones en este contexto de la colonia, ¿quiénes son los primeros cronistas? ¿Mestizos, indígenas o españoles? ¿Quiénes serían los primeros cronistas? ¿Qué crees tú? ¿Mestizo, indígena o españoles? A ver, ¿qué nos dicen en los comentarios? Efectivamente, muy bien Daniela, muy bien Rafael, Ángel y Leicha, efectivamente. Los primeros cronistas van a ser españoles, ¿no? Porque han llegado a estas tierras y están observando y están testificando, están informando al rey. Luego ya encontraremos cronistas mestizos, cronistas indígenas, pero al inicio van a ser cronistas españoles, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces al siguiente punto. Ya hablaremos sobre una obra muy importante del Inca Garcilaso de la Vega, los comentarios reales. Recuerda que uno de los cronistas españoles famosos es Cieza de León. Cieza de León recuerda con su obra Crónicas de los Incas, ¿no? Pero también podemos encontrar a otros cronistas, ya en el caso de los cronistas españoles, ¿no? Recuerda que Cieza de León con Crónicas del Perú. En el caso de otro cronista importante, Juan de Betanzos, Suma y Narración de los Incas. ¿Ya? Esa es otra obra importante también dentro de los cronistas españoles, ¿no? Entre los cronistas mestizos, ya que estamos hablando del Inca Garcilaso de la Vega, encontramos a Blas Valera, ¿ya? El padre Blas Valera, Historia del Perú y de los indios del Perú, sus costumbres y pacificación. Muchas veces vamos a encontrar que el Inca Garcilaso de la Vega va a citar constantemente a Blas Valera, un cronista mestizo, ¿ya? Y entre los cronistas indígenas tenemos a Guamampoma de Ayala, y también tenemos a Juan Santa Cruz Pachacuti, ya, relación de antigüedades de este reino del Perú, ¿no? Juan Santa Cruz Pachacuti, también es otro cronista importante, cronista indígena. Bien, vamos a este cronista mestizo, el Inca Garcilaso de la Vega. Gómez Suárez de Figueroa era su nombre. Recuerda, ¿por qué es un cronista mestizo? Porque por parte de padre proviene de un conquistador español y por parte de madre proviene de la Panaca de Huáscar. Su madre del Inca Garcilaso es una ñusta, como una princesa, y por tanto proviene de la Panaca de Huáscar. Así que es parte de la realeza, ¿no? Muy bien. Así que de pronto
la obra Los Comentarios Reales va a aparecer, la primera parte aparece en Lisboa en 1609. Esta obra, Los Comentarios Reales, están divididos en dos partes. La segunda parte se va a publicar póstumamente en 1617, ¿ya? Vamos con la primera parte, publicado en Lisboa en 1609. Esta primera parte tiene como finalidad buscar corregir los errores que han cometido los cronistas al momento de referirse sobre el incanato. Eso es lo que busca corregir, recuerda, ¿ya? Corregir los errores que han cometido los cronistas al hablar sobre el incanato, ya sea por falta de conocimiento del quechua, han distorsionado de pronto algunas palabras, o porque no tienen base o no tienen información fidedigna. Mientras que el Inca Garcilaso sí lo tiene, él lo señala en el prólogo, que sabe el quechua, incluso te dice la diferencia entre el quechua y el español. Además te refiere que él, por parte de madre, pertenece a la realeza y por ello tiene información fidedigna, a diferencia de otros cronistas. Por eso que en la primera parte lo que busca es corregir a estos cronistas que se han equivocado o que no han dicho con exactitud. Quiere decir que el Inca Garcilaso va a citar a estos cronistas. Quiere decir que el Inca Garcilaso va a tener fuente escrita, pero también una fuente oral. ¿Ya? Fuente escrita como también fuente oral. Pero ¿sobre qué se está narrando en la primera parte? Se narra sobre el origen de los incas, su religión, su organización, el gobierno de paz y de guerra, hasta la llegada de los españoles. Quiere decir que la primera parte de los Comentarios Reales vamos a encontrar una noción vinculado a ¿qué? A este elemento renacentista. Va a tener una visión enciclopédica, un lenguaje equilibrado, ¿ya? Ese es el estilo, ¿no?, del Inca Garcilaso, un lenguaje equilibrado, ¿no?, una influencia renacentista, una visión enciclopédica. Tú dirás, profesor, ¿pero por qué enciclopédica? ¿Qué tiene que ver esta noción enciclopédica? Bueno, el Inca Garcilaso de la Vega busca manifestar todas las aristas del incanato. Por eso dice, nos cuenta su cultura, su organización política y social, su plano religioso, imagínate, las costumbres, la sucesión de los incas. Así que hay una visión enciclopédica. Dentro de esta primera parte también va a señalar o va a utilizar elementos míticos, ¿no?, como por ejemplo el mito sobre Manco Cápac y Mamaocllo. Para el Inca Garcilaso de la Vega, antes de los españoles eran pueblos bárbaros, pueblos incivilizados. Y con la llegada de los españoles, perdón, de los incas, ¿no?, estos pueblos incivilizados van a ser conquistados y van a tener un elemento de civilizador los incas, ¿ya? Así que el Inca Garcilaso señalaba eso, ¿no? Está idealizando el incanato, está mostrándolo como una sociedad civilizadora, mientras otros pueblos, más allá de los incas, eran considerados pueblos bárbaros. Y que el Inca Garcilaso hizo bien al conquistarlo y de pronto a enseñarle todos estos elementos, ¿no? Aquí estamos observando que el Inca Garcilaso idealiza mucho el incanato, no cuestiona, no habla, no afirma nada respecto a los abusos, ¿no? Pero se da entonces la primera parte, ¿ya? No te olvides, entonces se habla sobre el origen del incanato, su desarrollo y su caída, ¿no?, producto de esta guerra, ¿ya? La segunda parte va a tener el título Historia General del Perú. Eso es la segunda parte, ¿ya? Se va a publicar en Córdoba. Recuerda que se publica póstumamente con este título, Historia General del Perú. ¿Cuál es la finalidad de la segunda parte? Sabemos que la primera parte era
corregir los errores que cometieron los españoles, ¿no? Los cronistas. Pero en esta segunda parte la finalidad sería limpiar la imagen de su padre. ¿Ya? Tú dirás, profesor, ¿pero por qué tiene que limpiar la imagen de su padre? Porque está siendo considerado traidor a la corona. Esa es la finalidad, ¿no? Dentro de la obra. Bueno, ¿qué nos narra la obra? Trata de la conquista del incanato y también las guerras civiles entre los conquistadores. Nos habla, por tanto, sobre lo que acontece sobre la conquista del incanato y también sobre las luchas internas de estos españoles por el poder, ¿no? Quiere decir que la segunda parte tiene una noción épica, a diferencia de la primera, ¿no? Porque te habla de enfrentamientos entre españoles e indígenas, o los incas, enfrentamiento entre los propios españoles. Así que la segunda parte se publica póstumamente y recuerda que tiene el título Historia General del Perú. Muy bien. Recuerda también que idealiza mucho el incanato y omite mucha información respecto a los abusos que están cometiendo los españoles con los indígenas, ¿no? Ahora sí vamos a Nueva Crónica y Buen Gobierno. Con relación a Nueva Crónica y Buen Gobierno de Huamampoma de Ayala, este manuscrito data a inicio del siglo XVII. Esta obra está dirigida al rey Felipe III. Es una obra de denuncia. Huamampoma de Ayala entonces escribe y dibuja esta obra para llevárselo al rey Felipe III. Desgraciadamente no tenemos información de que este rey lo haya leído, pero esta obra se pierde. Muchos señalan, ¿no?, a Huamampoma de Ayala con su obra, pero no se sabe qué contenía en cierta medida esta obra. Pasan años y años, siglos, ¿no? Y un día de pronto, cuando Richard Piesman está investigando sobre otro punto, descubre este manuscrito, el manuscrito de Huamampoma de Ayala. Imagínate, lo descubre recién en 1908. Casi 3 siglos se había perdido, durante esos 3 siglos se había perdido las crónicas y no se sabe cómo llegó en esta biblioteca de Dinamarca. A partir de ello, se va a poder publicar también estas obras. Consta de 1189 páginas que incluyen casi 400 dibujos. Desde su descubrimiento y difusión, se ha tornado en un documento único, valioso, para entender al antiguo Perú, la conquista, la implantación del régimen colonial y el inicio del mestizaje desde la perspectiva indígena. Algunas características importantes de esta obra. Recuerda que en Nueva Crónica y Buen Gobierno se va a utilizar el latín, el aymara, el quechua, el español. Ahí te das cuenta que la escritura de Huamampoma de Ayala no va a ser tan fácil, pero no quiere decir que Huamampoma de Ayala sea un autor del barroco. Ya, no se puede decir eso, ¿no? Más bien que su lenguaje, o sea, la lengua que está utilizando, generarían que la ortografía y la sintaxis se distorsione del español, porque está bien marcada por la lengua quechua. Se describe a la sociedad hasta inicio del siglo XVII. Quiere decir que, igual que el Inca Garcilaso, Huamampoma de Ayala nos habla sobre incluso el origen, ¿ya?, el origen del mundo. Nos habla sobre los
los pueblos antes de los incas. La diferencia está que para Huamampoma de Ayala estos pueblos no eran bárbaros, no eran incivilizados, eran todo lo contrario, ¿no? Estos pueblos sí tenían, o sí estaban vinculados con la naturaleza, o sí tenían una noción divina, sí podían sembrar, cosechar y todo lo demás, ¿no? Ya habían aprendido ya. ¿Qué hacen entonces los incas? Los incas someten a estos pueblos. Ahora, con relación a este autor y su estilo, sucede que Huamampoma de Ayala no es un autor que tiene elementos barroquistas, pero tampoco podemos decir que tenga un estilo propiamente renacentista. Sin embargo, ¿no? Sí podemos detallar en el sentido de que Huamampoma de Ayala busca transmitir los acontecimientos desde otra perspectiva, ¿no? Al utilizar imágenes. Es un autor que no tiene un estilo en particular, un estilo ni renacentista ni barroquista. Porque recuerda que a diferencia del Inca Garcilaso de la Vega, Huamampoma de Ayala está aprendiendo el castellano o el español. Su lengua materna, recuerda que sería o bien el quechua o el aymara, y está aprendiendo el español, ¿no? Está siendo adoctrinado. Por eso que puede escribir en español y en latín, ¿no? En parte. Es una obra donde se desarrolla esta denuncia. Hay un lenguaje iconográfico, eso sería un estilo, un lenguaje iconográfico, y a través de estas imágenes sí podríamos decir de pronto que se nutre de algunos elementos renacentistas, ¿no? Con las imágenes, ¿no? Pero emplea diferentes lenguas, eso sí. ¿Ya? Emplea diferentes lenguas. No solamente el castellano y el quechua, también emplea el latín y el aymara, solamente que destaca más la ortografía y la sintaxis en quechua. ¿Ya? Por ejemplo, en el quechua hay algunas consonantes que no se utilizan, algunas vocales que no se utilizan en el quechua, o mejor dicho, no existen algunas vocales en el quechua, ¿no? Entonces, él, al momento de escribir, puede omitir esas vocales que para el castellano o para el español sí se da, ¿no? Pero de pronto él omite en algunas circunstancias, ¿no? Lo mismo pasa con las consonantes, ¿no? Hay algunas consonantes que son vinculados a el quechua y no están vinculados necesariamente al español, o viceversa, ¿no? Sí, emplea diversas lenguas, recuerda, emplea diversas lenguas, pero prevalece la sintaxis quechua. Prevalece la sintaxis quechua. ¿Por qué prevalece la sintaxis quechua? Porque esa es su lengua materna. ¿Ya? Recuerda eso. Propone soluciones para un mejor gobierno en la colonia. Tú dirás, profesor, ¿este autor entonces está en contra de la colonia? No está en contra de la corona. Está en contra de los malos funcionarios. Critica el incanato como también critica a los funcionarios españoles. Pero no critica la llegada de los españoles. No critica a la iglesia. O sea, la iglesia en ese sentido, ¿no? Pero sí a los funcionarios dentro de la iglesia. No critica a la corona, pero sí a los funcionarios de España, ¿ya? Pese a ser adoctrinado, todavía aflora su cosmovisión. El autor va a utilizar, como bien aquí lo puedes observar en la imagen, utiliza una especie de título grande, ¿no? Corregidor de Minas, ¿cómo lo castiga? ¿No? Bien, aquí observas entonces estas palabras, luego dice algunas pequeñas palabras, ¿no? En una letra menor, ¿no? Y luego la imagen. Si no comprendes en cierta medida las palabras, las imágenes van a poder ayudarte. Vas a poder captar mejor el mensaje que quiere transmitir.
Por eso que en el prólogo, cuando va a ser dirigido al rey Felipe III, le dice, si le es difícil leer, he utilizado la imagen para que pueda representar o reflejar lo que deseo contarle. Esta obra está dividida en dos partes, Nueva Crónica y la segunda parte, Buen Gobierno. En Nueva Crónica se describe la cultura milenaria del Perú prehispánico hasta el incanato. El autor busca enlazar la historia del mundo andino con la historia del mundo occidental antiguo. A ver, ¿cuál es el tema? La organización social, económica y política de los Andes prehispánicos. Wampoma de Ayala te habla sobre, recuerda, te habla sobre el mundo, la cosmovisión, cómo se crea el mundo, los primeros hombres, los pueblos antes de los incas, ¿ya? Y estos pueblos no son incivilizados, son pueblos que sí están civilizados, y los incas invaden estos pueblos, critica y cuestiona a los incas desde la visión religiosa porque son pecadores, ¿no? Está a favor de la llegada de los españoles porque gracias a la llegada de los españoles trae consigo el cristianismo para salvar a estas personas de la inmoralidad, ¿no? Pero critica y cuestiona a los funcionarios. Eso se ve en Buen Gobierno, ¿no? En la segunda parte, ¿ya? Por acá nos dice algo así como un cómic en el lenguaje iconográfico. Podría ser, ¿no? Recuerda, aquí, una vez más, la imagen, mira. El primer mundo, Adán y Eva. ¿Qué sucede? Ha puesto esto como título, ¿no? El primer mundo, Adán y Eva. Y luego da un dibujo. Pero este dibujo, ¿te das cuenta de algo? ¿Qué en particular ves en este dibujo? Mira detalladamente el dibujo y dime qué es lo que ves. ¿Qué puede sorprenderte? Recuerda el título, El primer mundo, Adán y Eva. Pero ¿qué puedes encontrar aquí? ¿Qué hay? Por acá nos dice el profesor, el sol y la luna. ¿Y por qué de pronto estás resaltando el sol y la luna? ¿Por qué? ¿Por qué? Por acá también dice, Adán tiene una herramienta, profesor, ¿ya? Claro, muy bien, Teresa, por mencionar el sol y la luna y también la herramienta, muy bien. También la hice por mencionar, profesor, los dioses. Ana también nos dice, profesor, el dios Inca, el sol. Ahí te das cuenta, mira, Adán y Eva son dos personajes vinculados a la noción cristiana. Son dos personajes icónicos de la cultura judeocristiana, ¿sí o no? Que te hablan sobre el origen de estas personas y por tanto la población, ¿no? A partir de Adán y Eva, que son los primeros hombres. A ver, está la noción cristiana presente, pero, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Sucede que de pronto sobresale. ¿Sobresale qué? La cosmovisión andina. Por acá nos dice, profesor, Nueva Crónica es escrito por Garcilaso y Buen Gobierno por Wampoma. No, no, no. Recuerda, Nueva Crónica y Buen Gobierno es una sola. Esta obra está dividida en dos partes. Por eso se le llama así, Nueva Crónica y Buen Gobierno. En Nueva Crónica, Wampoma de Ayala, ¿qué hace? Nos habla desde una cosmovisión andina. Nos habla sobre el origen del mundo. Nos habla sobre, ¿ya?, las nociones de los pobladores del primer mundo. Recuerda, los primeros pobladores, nos habla sobre estos pueblos antes de los incas, nos habla cómo los incas invaden a estos pueblos, y en Buen Gobierno ya nos habla sobre los españoles, y critica y cuestiona. ¿Ya? Así que Nueva Crónica es la primera parte del libro de Wampoma de Ayala. La segunda parte, Buen Gobierno, tiene otro matiz. Ahora tú dices, profesor, entonces el Inca Garcilaso y Wampoma de Ayala te hablan sobre el incanato. Sí. Ambos te hablan también sobre esta pugna entre los españoles. Sí. Pero desde diferentes puntos de vista. Porque recuerda, el Inca Garcilaso señala que antes de los incas eran pueblos bárbaros. Wampoma de Ayala te dice, no, no son pueblos bárbaros, son pueblos civilizados. Lo que sucede es que los incas han invadido estos pueblos, han sometido a estos pueblos.
Y estos pueblos han seguido siendo sometidos en el incanato. Por eso que la llegada de los españoles se veía como fructífera, porque liberará a estos pueblos oprimidos por los españoles. Sin embargo, ¿qué hacen los españoles? Logra vencer a los incas y siguen oprimiendo a estos pueblos, ¿no? Por aquí nos dice Teresita, nos dice, profesor, ¿puede haber sincretismo en la imagen? Sí, efectivamente, hay un sincretismo. ¿Y por qué hay un sincretismo? Porque estamos observando elementos andinos con referencias cristianas. Imagínate, ¿no? Adán con esta herramienta andina, el sol y la luna, ¿no? Los dioses andinos. Estamos observando también esta cuatripartición, recuerda, ¿no? La cuatripartición, que es un elemento andino, ¿ya? La dualidad cuatripartita, ¿no? La dualidad, por ejemplo, sol y luna, mujer y hombre, ¿no? Dualidades cuatripartita porque se puede dividir en 4 partes, ¿ya? Recuerda el Tahuantinsuyo, una representación cuatripartita. ¿Qué es sincretismo? Es asimilación. Sincretismo es asimilar otras nociones, otras culturas, ¿ya? Sincretismo, asimilación, ¿no? Dos culturas empiezan a asimilarse, ¿no? En este caso la noción andina con la noción europea empieza a unirse. Sincretismo, ¿ya? A ver, nos dice por acá Juan, el autor realiza una apología a los españoles que nos invadieron, no necesariamente a los españoles que nos invadieron, sino que el autor lo que busca mencionar es, gracias a estos españoles que han llegado a estas tierras, han traído el cristianismo y por ello estos pueblos van a poder liberarse de los pecados que han estado viviendo, ¿no? O sea, el cristianismo para la llegada de los españoles trae consigo el cristianismo, la salvación del alma. Eso es muy importante para Huamampoma, porque recuerda que ya está influenciado, ¿ya? Está influenciado por la iglesia, ¿no? Ya, entonces para Huamampoma es importante eso, la llegada de los españoles porque traen consigo el cristianismo. Pero también es importante, ¿por qué? Porque logran liberar estos pueblos sometidos por los incas. Sin embargo, también hace una crítica y denuncia. ¿Por qué denuncia? Porque estos españoles están cometiendo abusos a los indígenas cuando deberían de liberarlos, ¿no? Ese era su objetivo. Por eso que esta obra va dirigida al rey Felipe III. ¿Y por qué va dirigida al rey? Para que el rey se dé cuenta que sus funcionarios que él está mandando no están haciendo lo correcto. No están haciendo aquello que han jurado ante el rey. Están cometiendo abusos. Están robando. Están enriqueciéndose. Y el rey tiene que saberlo. Y además, ¿qué hace? Sugiere algunas posibles soluciones para gobernar mejor estas tierras. Por eso que en Buen Gobierno te narra la conquista y las guerras civiles entre los españoles. Asimismo se describe la estructura del régimen colonial, la imposición cultural hispánica y la explotación de los pobladores. Denuncia los abusos de las autoridades coloniales contra los indígenas. Pero ¿busca qué? Busca alguna solución para que se pueda corregir, ¿no?, estos abusos. ¿Ya? Por acá me decían, profesor, cada dibujo presenta un título. Sí, cada dibujo vamos a encontrar palabras así con letras mayúsculas, ¿no?, que podría ser como una especie de título, ¿no?, o en algunos casos un tema, ¿no?, de lo que se desarrolle o lo que esté plantado en las imágenes. También vamos a encontrar tipos de leyendas, ¿ya? Leyendas quiere decir que describe un poco la imagen, ¿no? Dentro de, recuerda, cuando hay una imagen, una icografía, hay palabras pequeñas que serían leyendas, ¿no? Se le llama así, leyendas. ¿Por qué? Porque empieza a describir lo que está sucediendo en la imagen. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Por aquí alguna pregunta.
Ya respondí sobre el sincretismo. De ahí, sobre el título también. Sobre la invasión, sí. Ya está todo entonces, ya está todo. Todas las preguntas que estaban en los comentarios ya se ha logrado responder. Entonces ya tenemos estas características de nueva corona y buen gobierno. Y lo podemos diferenciar con la obra de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Ya tenemos las dos visiones, la visión mestiza y la visión indígena. Recuerda, el Inca Garcilaso idealiza mucho el incanato y no te habla sobre los abusos que cometen los españoles hacia los indígenas, mientras que Guamampoma de Ayala critica el incanato y sí muestra los abusos que están cometiendo los españoles. ¿Ya? Ahí te das cuenta, dos versiones de los mismos acontecimientos, ¿no? Muy bien. Dicho esto, vamos entonces al teatro quechua colonial. El teatro quechua colonial. Originalmente recuerda que este teatro servía ¿para qué? Para adoctrinar. ¿Ya? Vamos a encontrar a su vez que los pueblos indígenas siguen cultivando su tradición oral. Pero también esta tradición oral va a ser incorporado elementos de la cultura dominante, que sería la cultura occidental. Quiere decir que hay un sincretismo aquí también, lo que estábamos mencionando por aquí, ¿no? Con Guamampoma de Ayala. El teatro quechua colonial es otra manifestación del sincretismo, porque va a combinar elementos andinos con expresiones, con elementos españoles. Por eso dice, ¿no? En esta perspectiva, el fenómeno más interesante es el teatro quechua colonial. Desde mediados del siglo XVII hasta la rebelión de Túpac Amaru II, se escriben obras de teatro en lengua quechua, siguiendo los modelos del teatro español del siglo de oro. Así que el teatro quechua colonial tiene influencia de el teatro de la Edad de Oro. ¿Ya? Cuando se desata la rebelión de Túpac Amaru y se logra, ¿no?, aplacar esta rebelión, recuerden, muy sanguinaria, ¿no? Fue el momento de atrapar a Túpac Amaru II y matar a toda su familia, ¿no? Y también a sus seguidores. Así que después de la rebelión de Túpac Amaru se va a prohibir los comentarios reales, el Ollantay, ¿no? Se va a prohibir algunas obras. ¿Ya? Bien, el teatro quechua colonial, entonces, estábamos mencionando que al inicio tenía una finalidad, ¿no? Y esa finalidad era adoctrinar. Quiere decir que una finalidad religiosa. Por ello es que utilizaban el quechua, para que puedan llegar a ¿quiénes? A los indígenas. Y ellos puedan adoctrinarse con mayor facilidad. Pero en medio de todo esto aparece una obra que rompe esquema, porque esta obra no tiene nada que ver con el sincretismo, no tiene nada que ver con el cristianismo, y esa obra es el Ollantay, porque si tú lees el Ollantay no hay ningún vestigio de elementos cristianos, más bien es una obra con mucho paganismo, o sea, representando o vinculado a los dioses andinos, ¿no? El Ollantay. Por eso que el Ollantay sobresale por encima de otras obras de este teatro quechua colonial. ¿Y por qué? Porque el Ollantay no tiene una finalidad evangelizadora, ¿no? No tiene esa finalidad evangelizadora, ¿ya? Así que vamos con el Ollantay. El Ollantay es una obra que pertenece al género dramático, especie de drama, está dividido en 3 actos y estos actos tienen cuadros, está ambientado en Cusco, predomina la rima consonante, predomina, recuerda, no quiere decir que sea la única, ¿ya? Hay un lenguaje que se utiliza, o la lengua quechua se está utilizando, la versificación también. Predomina el octosílabo, ¿ya? Y no hay alusión al cristianismo. Recuerda entonces, ¿no? Esta obra está dividida en 3 actos, 10 cuadros, ¿ya? Y no te olvides, se está utilizando la versificación, incluso la presencia del gracioso. Tú dirás, profesor, el gracioso, la presencia del gracioso, eso me parece muy conocido. Eso me parece que estamos observando que está la influencia del teatro español. Efectivamente, lo que dejó Lope de Vega, ¿ves? Influencia de Lope de Vega, influencia de Calderón de la Barca, influencia del teatro de la Edad de Oro, ¿ya? Así que vamos a encontrar esas nociones, ¿no? Presentes. Recuerda que los actos se pueden dividir en escenas o cuadros, ¿no?
¿ya? Escenas o cuadros. En este caso, estos 3 actos están divididos y tienen 10 cuadros, ¿no? Recuerda que los cuadros son las partes mínimas, ¿no?, de los actos. Estamos observando entonces la influencia del teatro español. Estamos observando entonces que esta obra no tiene alusión al cristianismo, ¿no? Así que ya sabemos estos elementos, estas representaciones. Así que recuerda, son 10 cuadros, ¿no? 3 actos representados en 10 cuadros. Cada cuadro tiene una cierta independencia, ¿no? Ya cada cuadro tiene una cierta independencia, se muestra ahí los personajes, se muestra el conflicto, ¿no? Bien, vamos con la obra. Vamos a detallar, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen del Ollantay, ¿no? A ver, primero estos puntos. El manuscrito más antiguo del Ollantay está en 1770. ¿Por quién? Por Antonio Valdés. Recuerda, Antonio Valdés es un copista, no es el autor. Se creía que era el autor del Ollantay, pero luego con la investigación se da cuenta que es un simple copista. Ya es un copista, el autor Antonio Valdés. Pero es el manuscrito más antiguo que tenemos del Ollantay, 1770. Luego se va a publicar en 1857, por primera vez en quechua y en alemán. Y posteriormente se va a llevar al castellano en 1868. Y la primera versión moderna, una de las versiones que se utiliza hasta la actualidad, es en 1953. Dentro del Ollantay encontramos la presencia del gracioso Piquichaqui, la utilización de la anagnórisis. ¿Qué es anagnórisis? La revelación. Anagnórisis, revelación. ¿Ya? El tema central, la rebeldía del guerrero Ollanta frente a la autoridad suprema del Inca, Pachacútec. ¿Y por qué? Por el amor de su hija, llamada Cusicoyur. Otros temas, temática del perdón, final feliz, determinación del noble, discriminación del noble al pueblo, porque recuerda que Pachacútec discrimina a Ollanta por ser parte del pueblo, ser un plebeyo, la fuerza de un amor entre Ollanta y Cusicoyur, y la gravedad sagrada. ¿Por qué gravedad sagrada? Porque recuerda que Pachacútec es noble, un ser que cree ser divino, porque proviene, recuerda, del padre, ¿no?, el sol, Inti, ¿no? Así que de pronto su hija también pertenece a la nobleza y es un ser divino. ¿Qué sucede? Ollanta quiere estar con Cusicoyur, por eso es que Pachacútec se da cuenta de esta gravedad que quiere ser Ollanta, ¿no? Quiere romper esta barrera, ¿ya? Ahorita vamos a mencionar un pequeño resumen, si no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Bien, ahí tienes a los personajes: Pachacútec, Ollanta, Cusicoyur, Tupac Yupanqui, Rumiñahui, Piquichaqui, Wilcauma o Pitusaya, ¿no? Así que vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Recuerda, dentro de la obra empieza cuando Piquichaqui está conversando con Ollanta, ¿no? Piquichaqui le dice a Ollanta: ¿cómo es posible que sigas pensando en ella? Porque Ollanta le está diciendo: ¿has visto a Cusicoyur? Piquichaqui le dice: ¿cómo es posible que sigas pensando? ¿No te das cuenta que es la hija del Inca? Vas a perder la cabeza, ¿no? Posiblemente vas a morir. No puedes pensar en ello. Aléjate, ¿no?, de estos pensamientos. Mientras que Ollanta le dice: no puedo, ¿no? Ella es la mujer más hermosa. Mi corazón está plagado por su inocencia y su pureza. Así que búscala. Quiero que observes si está bien o no. En medio de todo esto aparece Wilcauma, ¿ya?, el gran brujo, el sumo sacerdote, y le dice a Ollanta que tenga cuidado con lo que está realizando o va a realizar, ¿no? Porque Wilcauma ya conoce en cierta medida lo que puede pasar en el corazón de Ollanta, ¿no? Sin embargo, Ollanta se va a encontrar con Cusicoyur, ya van a entablar alguna conversación ligado también, recuerda, al amor profundo. Cusicoyur está llorando luego, ¿no? Y Pachacútec le dice: ¿qué pasa?, ¿no?
Cusicoyo no le puede decir en cierta medida lo que está sintiendo, ya porque teme a su padre Pachacútec. Mientras tanto, Ollanta ha ido donde Pachacútec está celebrando, ¿no?, grandes triunfos que tanto Ollanta como Rumiñahui han logrado realizar. La cuestión es que Ollanta se da cuenta que es el momento indicado para decirle a Pachacútec lo que siente y lo que quiere hacer. Ollanta va donde Pachacútec le dice: dime, ¿qué es lo que quieres? No te preocupes, dilo en confianza, ¿no? Y Ollanta le dice, pues, ¿no?, quiero casarme con su hija. Pachacútec le mira de pies a cabeza y le dice: ¿tú estás loco? ¿Estás hablando bien? ¿Has perdido el juicio? ¿No te das cuenta quién eres? Estás mirando muy alto. Date cuenta, eres un plebeyo. Pachacútec le está humillando a Ollanta. Así que Ollanta, al momento de recibir esta humillación y no aceptación de lo que está diciendo, pues bien, Ollanta le dice: si es así, entonces mátame. Y Pachacútec le dice: ¿qué? ¿Me estás mandando? Yo soy el que dispone si vives o mueres. Así que márchate, le dice. Ollanta se marcha, sale y jura vengarse de Pachacútec por esta humillación. Pachacútec está molesto porque Ollanta incluso casi le ha retado, ¿no? Entonces mátame, le dice, ¿no? Como mandándole al Inca, y el Inca por eso que no lo quiere matar en ese instante, porque si no estaría obedeciendo a este plebeyo. Así que Pachacútec está molesto, manda a llamar a Rumiñahui, busca a Ollanta. Ollanta ya se entrevistó con Cusicoyo, se han despedido, porque tiene que Ollanta desaparecer, recuerda, ¿no? Porque si no lo van a castigar, lo van a matar. Se han casado clandestinamente, Ollanta junto con Cusicoyo. Así que sucede que Rumiñahui va donde Pachacútec y dice: hemos buscado y no hemos encontrado. Incluso viene una persona a informar eso, ¿no?, a través de los quipus. No hemos encontrado. Ollanta se ha ido ¿dónde? Se ha ido al Antisuyo. Y en el Antisuyo está buscando ejército para enfrentarse a Pachacútec, por el amor de Cusicoyo, ¿no?, ya que Pachacútec está impidiendo esta unión. Pachacútec molesto lleva a Cusicoyo al Yaguasi. La Yaguasi lo va a dejar aquí a Cusicoyo, sin saber que Cusicoyo está embarazada. Sucede que de pronto Ollanta manda a Piquichaqui a investigar dónde está Cusicoyo, porque teme que Pachacútec le haga algo, pero Piquichaqui no llega, o sea, llega con informaciones de no saber dónde está Cusicoyo. Ollanta teme que haya muerto, ¿no? Así que se da el enfrentamiento. Rumiñahui lucha contra Ollanta, pero pierde. Mientras va ganando Ollanta, va ganando también varios adeptos, varias personas que están reuniéndose a la causa de Ollanta. Así que esta rebelión sigue en aumento, pasa 10 años, ¿no?, de enfrentamientos. Tupac Yupanqui asume el gobierno, ya que Pachacútec ha muerto, le sucede en el trono Tupac Yupanqui. Así que Tupac Yupanqui, al momento de asumir, empieza a llamar a Rumiñahui y también a Wilcauma, ¿no? Rumiñahui le pide una oportunidad, a Tupac Yupanqui le dice: está bien. Rumiñahui le dice: voy a traerle a este rebelde. Así que Rumiñahui, ¿qué realiza? Recuerda, Rumiñahui en este momento empieza a llegar a la fortaleza del Tambo. Ollanta ya ha sido coronado con la Mascaipacha, así que los que están en el Antisuyo le han condenado como Inca, ¿no? Y te das cuenta que la rebelión ha llegado a un punto muy álgido. Rumiñahui ha llegado a la fortaleza, está tocando la fortaleza para que le abran, y cuando el guardia observa a Rumiñahui, manda a llamar a Ollanta. Ollanta se entrevista con Rumiñahui y se sorprende porque Rumiñahui está golpeado, con harapos, ensangrentado, casi agonizando. Y de pronto Ollanta le dice: ¿pero qué te ha pasado? Y Rumiñahui le dice: lo que sucede es que hay un nuevo Inca, o sea, Tupac Yupanqui, y este es más tirano. Cualquier cosa que dude, manda castigar. Así que me ha castigado.
¿no? Me ha castigado porque él creía que yo iba a ser una persona, ¿no?, que no estaba en su confianza. Por ello he llegado a ti, le dice Ollanta, ¿no? Y Ollanta dice, no te preocupes, nada te va a pasar, nada te va a hacer daño. Rumiñahui le dice, por eso es que deseo unirme a tu lucha. Tenemos que eliminar, vencer a Tupac Yupanqui. Ollanta se maravilla porque ahora su enemigo se convierte en su aliado. Y dice, pues bien, hay que celebrar esta alianza. Y esta celebración dura 3 días. En esos 3 días ya te imaginarás cómo está el ejército de Ollanta. Borrachos, dormidos. Rumiñahui abre la fortaleza, manda una señal y aparece el ejército de Rumiñahui, que estaba escondido durante esos días esperando la señal de Rumiñahui. Así que el ejército llega, el ejército de Ollanta, que se ha despertado, ha buscado sus armas, no lo han conseguido ya, han sido atrapados de esta forma. Rumiñahui ha logrado vencer a Ollanta de esta forma. Ollanta ha sido derrotado por Rumiñahui, recuerda, lo ha engañado, ¿no? Así que lo llevan ante Tupac Yupanqui. Wilcahuima le dice a Tupac Yupanqui, recuerda que de pronto si condenas a estas personas va a generar más, ¿no?, más rebelión. Por eso que Tupac Yupanqui reflexiona poco a poco. Mientras tanto, la hija de Ollanta y Kusikoyur, porque recuerda que Kusikoyur estaba embarazada, ¿no? Ya, Inma Sumac ha vivido en el Aquyahuasi y ha sido criada por Pitusaya. Así que Kusikoyur no puede ver a su hija Inma Sumac. Y lo mismo pasa con Inma Sumac, no puede ver a su madre. Por eso que Inma Sumac se va del Aquyahuasi en busca de Tupac Yupanqui para pedirle que liberen a su madre, ¿no? Tupac Yupanqui ve a los rebeldes. Rumiñahui le dice, he aquí los rebeldes, así que merecen el castigo. Tupac Yupanqui le dice, no, voy a perdonarlos. Mi benevolencia será con lo que pueden ellos cargar. Así que olvídense de la rebelión. Les estoy perdonando. No quiero que se cometan los mismos errores que cometieron su padre, recuerda, ¿no? Así que está perdonando a los que han cometido estos actos, ¿no?, esta rebelión. Rumiñahui dice, pero ¿por qué merece el castigo, merece la muerte? ¿No? Cuando habla de Ollanta. Rumiñahui, al decir esas palabras, Tupac Yupanqui se molesta, le dice, yo soy el que estoy disponiendo que deben ser liberados. Y si no realizas este acto, pues quien va a tener la muerte en sus manos serás tú, le dice, ¿no? Así que lo liberan. Todos se sorprenden, incluso Ollanta se sorprende, ¿no?, que Tupac Yupanqui sea bueno, no a Pachacute, porque recuerda que Pachacute lo humilló. Cuando se está celebrando entonces la liberación, aparece Inma Sumac llorando, suplicando a Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui se conmociona, se conmueve de esta niña y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? Dime. Le dice, ¿no?, mi madre está encerrada hace mucho tiempo, quiero que la libere. Tupac Yupanqui dice, está bien, voy a mandar a alguien que la libere. Inma Sumac le dice, no mande a alguien porque no le van a hacer caso. Usted tiene que ir, usted es el que gobierna, así que usted tiene que liberarlo. Tupac Yupanqui dice, pues bien, vamos, pero dime, ¿quién es tu madre? ¿Cómo se llama? Inma Sumac le dice, mi madre se llama Kusikoyur. Y en ese instante Tupac Yupanqui se sorprende, ¿Kusikoyur? Pero ella estaba muerta. Ollanta también se sorprende. Dice, niña, dime una vez más, ¿cómo se llama tu madre? Kusikoyur, le dice entonces. Ollanta se queda sorprendido y le dice a Tupac Yupanqui, ella es hija de Kusikoyur, ella es mi hija, le dice. Tupac Yupanqui no comprende muy bien, pero se da cuenta los errores que ha cometido Pachacute, ¿no?, su padre, e intenta remediarlo, ¿no? Así que va a liberar a Kusikoyur, va a decirle a los guardias que traigan a Kusikoyur, a Pitusaya le dice también que traiga a Kusikoyur. Kusikoyur es liberada y en ese instante llega. Ollanta ya te imaginarás cómo está, porque pensaba que Kusikoyur había muerto, ¿ya? Así que Ollanta se acerca a Kusikoyur
casi llorando, ¿no? Le dice: ¿cómo he podido perderte tanto tiempo? Desde hoy volverás a ser mi compañera. Sin ti mi vida se agotaba en la soledad. ¿Qué fue de tu luz? ¿Qué de tu dulce aliento? ¿Qué de todo lo que hizo la más preciada flor del imperio? Cosicoyo le responde, ¿no? Durante 15 años, Ollanta mío, compartimos separados la amargura, y ahora estaremos juntos otra vez hasta la muerte. Mirando a Tupac Yupanqui le dice: reemplaza el dolor por la dicha. Tupac Yupanqui responde, ¿no? La que te dio la vida moriría si te viera. Cuántas lágrimas han surcado tu rostro que lo han reducido a cenizas. Perdón por el daño que te hemos hecho. Así que, Ollanta, acércate, ve con tu esposa. Ollanta y Cosicoyo se abrazan, lloran, al igual que Imazuma. Final feliz entonces, ¿ves? ¿Ya? Final feliz, ¿no? Al fin dirás, ¿no? Al fin de tantas historias, profesor, un final feliz. Claro, al fin. Bien, eso sería el Ollantay. ¿Ya? Vamos con las preguntas. Por fin un final feliz. Sí, por fin un final feliz, chicos. Vamos con las preguntas, vamos con las preguntas. Después de tanto tiempo, profesor, un final feliz. A ver, pregunta número 1. Vamos, tenemos todavía tiempo. ¿Cuáles serán las intenciones final o finalidades de las crónicas? Hay un sonido, a ver. Vamos. Pregunta 1. Respuesta. Recuerda, ¿cuáles son las finalidades? Claro, la finalidad, recuerda, ¿qué buscaba? Informar al rey, muy bien, ¿no? Muy bien, efectivamente. Pregunta número 2, vamos con la pregunta número 2. ¿Qué similitudes encontramos entre el Inca Garcilaso de la Vega y Huamampoma de Ayala? A ver, ¿cuáles serían esos elementos? ¿En qué encontramos? ¿Qué similitudes? Bueno, ambos hablan quechua, conocen el quechua, recuerda, y van a utilizar, ¿no? El Inca Garcilaso utilizará palabras en quechua, ¿ya? Mientras que Huamampoma de Ayala también está presente en quechua, pocas palabras en quechua. Ambos hablan sobre el incanato, obviamente de diferentes perspectivas. Ambos hablan sobre la lucha de los españoles. Muy bien, pregunta número 3. ¿Qué obra se prohíbe después de la rebelión Juan Pablo II? ¿Recuerdas? El oriental. El local. ¿Qué características tiene el oriental? Silencioso. Escrito en quechua, versificada. Claro, predomina el octosílabo, muy bien. Esas son las características que tiene el oyente. Recuerda, ¿no? Final feliz, recuerda, la temática del perdón. Pachacuti representa al poderoso autoritario, Yupanqui al poderoso magnánimo, bondadoso. ¿Ya? Vamos entonces con estas 3 preguntas que puedo hacer a dar tu examen punto. A ver, la pregunta número 5. La nueva crónica y buen gobierno de Huamampoma de Ayala tiene como objetivo principal. A ver, ¿cuál es el objetivo principal de la nueva crónica y buen gobierno? Muy bien, obviamente, la denuncia, recuerda, denuncia las necesidades que constituyen los españoles. La 6. La primera parte de los cuentos reales de los incas se narra. ¿Qué se narra en la primera parte de los cuentos reales? Vamos. ¿Qué se narra? Exacto, muy bien, el origen de los incas y sus costumbres. Vamos a la pregunta 7. ¿Qué son los carawis incaicos? ¿Recuerdas qué son los carawis? Hable. Los
juveniles, himnos religiosos, himnos épicos, eran poemas líricos, recuerda la lírica, efectivamente, la respuesta sería la D, la D. Vamos a ver esto último, ¿ya? Con eso ya te puedes ir a dar tu examen. ¿Verdadero o falso? Mira, la literatura peruana es pluricultural porque contiene textos de carácter oral y escrito. Sí. Hoy se siguen produciendo obras escritas orales y orales en quechua. ¿Sí o no? Sí. Durante la colonia se abre la modernidad europea y norteamericana. Falso. La primera verdadera, la segunda verdadera, la tercera falsa, la cuarta que te dice está marcada por un político cultural entre el latino y el occidental. Así que, la respuesta que sería la A. Muy bien, ahora sí. Decir frente al examen. Vamos. A ver si le puedes ganar a Rumiñao. Ahora que Rumiñao es eso. Vamos a dar el examen. Muy bien, chicos. ¿Qué tal les estará yendo en el examen? A ver. Vayan corriendo con el chasquido del examen. A ver, chicos. Recomendaciones para el fin de semana. Tenemos en poesía Si me quitaran totalmente todo, de Alejandro Romualdo, es un poeta de la generación del 50. Y también tienes este cuento de Carlota Carvalho llamado Osta y el Duende, ya que estamos hablando sobre la literatura andina. Es un cuento muy conocido, ¿ya? Espero que lo hayas escuchado en algún momento, y si no lo has escuchado, te recomiendo este cuento que lo leas. También lo puedes leer para tus hermanos menores. Bueno, tiene un final no tan bueno, o sea, no, es un final muy conmovedor, mejor dicho, ¿no? Un final muy conmovedor, un poco triste el final, pero te va a hacer pensar mucho, ¿ya? Esta historia, Osta y el Duende, ¿ya? Si no lo conoces la historia, te recomiendo, ¿no?, que lo leas, ¿ya? Por aquí, a ver, gracias a ti, Daniela, por tus palabras. Gracias, Teresita. Muy bien, 18-18. Gracias a ti, Marjorie. 18-18, muy bien. Gracias a ti, María. Gracias por tus palabras. Al igual, Valeria, gracias. Gracias, Ángel. 12-18, no te preocupes, Ángel. Gracias, José Carlos. Diego, un buen cuento de terror para morirme de miedo, por acá dice, ¿no? Gracias a ti, Angie. A ver, Diego, ¿qué podría ser? Puede ser de pronto El vampiro de Polidori. Diego, lee El vampiro de Polidori.
Busca así, El vampiro de Polidori PDF, y vas a encontrar. Juan, ¿qué pasó? ¿Cómo que ya fue? Gracias a ti, Rafael. Gracias por tus palabras. Nos vemos también. Cuídate también, Lucía. Gracias. Gracias, Laisha. Nos vemos en la siguiente semana entonces. Muy bien, gracias a ti también, Karen. Nos despedimos entonces. Nos quedan unos minutos más. Bueno, nos despedimos entonces con un fondo musical. Ahora, si hablamos de literatura, de música andina, no podemos irnos sin grupo muy importante de la literatura política, la acción. Ángel, ya te está marchando, muy bien. Mi pobre corazón, que tuyo fue. Dime, Juan, la consulta, escribe, no te preocupes. Mucho lo hiciste sufrir, no quieres saber. Recuerden que ya he colocado la teoría para que puedan descargar el día de hoy. Culpable soy yo, me enamoré sin comprender. Juan Joel, tenías una consulta, después están escribiendo. Juan Carlos, gracias a ti también, saludos, nos vemos. ¿Todavía tienen alguna consulta? Gracias a ti, Lucero, también. Nunca más volveré. Mi corazón es herido, quieres saber. Muy bien, 18. Un poquito de ti. Hoy me iré, me alejaré. Exacto, vamos, con antología, muy bien. A ver. Ok, va. En la crónica de buen gobierno, efectivamente vamos a encontrar gráficos, ¿no? La inserción de gráficos. No hay un estilo renacentista muy bien plasmado en la crónica. Más bien vamos a encontrar más en Garcilaso. A ver, con relación al estilo renacentista, quiere decir un lenguaje equilibrado, ¿ya? Recuerda, el Renacimiento buscaba el equilibrio entre la forma y el fondo, ¿sí o no? Entonces, en el caso de los comentarios reales, vamos a encontrar un lenguaje equilibrado. Ese es el estilo renacentista, ¿ya? Recuerda eso. El estilo renacentista, en el caso de los comentarios reales, es un lenguaje equilibrado, ¿ya? Y hay una visión enciclopédica. ¿Por qué una visión enciclopédica? Porque te muestra diferentes aristas, ¿no? El plano cultural, social, político, religioso, sus costumbres. Visión enciclopédica. Me alejaré y nunca más volveré. Mi corazón está herido, no quieres saber. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la siguiente semana. La siguiente semana vamos a hablar sobre el romanticismo, ¿no? Vamos a hablar sobre las películas de Paul Werther y también sobre las
obras de Gustavo Adolfo Bécquer. Así que nos vemos la siguiente semana con el romanticismo. Muy bien, Juan Joel, nos vemos entonces. Cuídense.